Ya sé que muy probablemente escuchaste que la ley base se aprobó, pero la realidad es que no, todavía falta algo. Resulta que esta semana se decide si se aprueba la versión de los senadores o se aprueba la versión de los diputados. Y hoy, en la segunda parte de la serie sobre los 3 videos que tratan de la ley base, vamos a estar viendo los cambios en las delegaciones de facultades, reforma del Estado, privatizaciones, empleo público y obra pública. Y además también vamos a comparar las dos versiones de la ley para ver qué diferencias hay entre sí. Bueno, vamos primero a la delegación de facultades al presidente, esto que suelen llamar los superpoderes. Básicamente en Argentina hay muchos temas, de hecho la mayoría, sobre los cuales solamente puede sacar reglamentaciones o leyes el Congreso. O sea, si el gobierno quiere hacer cierto tipo de cambios, requiere necesariamente pasar por el Congreso, o sea, tener el apoyo de la mayoría de los que componen el Congreso, que esto ya es bastante difícil, teniendo en cuenta que la Libertad Avanza tiene minorías muy acentuadas en el Congreso. Y segundo, necesita pasar por todo el trámite burocrático de que una ley salga por el Congreso, que es una paja y tarda un montón, es recontra extenso. Llevamos 6 meses con la ley bases y todavía no está aprobada. Entonces, bueno, resulta que hay un mecanismo que se llama las facultades delegadas, que el Congreso lo tiene que aprobar. Las facultades delegadas lo que hace es que básicamente el presidente, o sea el Poder Ejecutivo, pueda sacar leyes sobre aquellas cosas que se supone que solamente puede sacar leyes el Congreso. Bueno, esto está dentro de la ley bases y se le da facultades delegadas al presidente por un año y se puede extender por un año más. En la ley bases original se pedía facultades delegadas en 11 materias, pero únicamente quedaron 4 materias en las que se le da facultades delegadas al presidente, que son administrativa, económica, financiera y energética. O sea, sobre estos 4 temas Milei va a poder sacar resoluciones y leyes sin necesariamente necesitar pasar por el Congreso. Hay mucha polémica sobre esto, que no, que es el fin de la República y qué sé yo, pero la verdad es que esto es bastante ordinario, o sea, realmente suele pasar muy seguido. De hecho, todos los presidentes desde la democracia hasta acá gobernaron con facultades delegadas. Por ejemplo, Alberto tuvo las 11 materias que pidió Milei en facultades delegadas durante los 4 años, no tuvo solamente 4 materias por un año como pide Milei. Lo que sí es muy esperable y es que este gobierno aproveche mucho más las facultades delegadas. Ya se ve que tiene iniciativas de sacar leyes súper grandes que reformen muchas cosas. Pero es verdad que por más que el gobierno saque decretos y resoluciones, aún así, si bien no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, luego el Congreso puede debatir sobre estas leyes que saca el gobierno y puede decidir derogarlas, al igual que la justicia. Con lo que bueno, igual es una herramienta bastante limitada y mucho más limitada de las herramientas que tuvieron los anteriores gobiernos. El siguiente tema es la modificación de algunos organismos del Estado. Resulta que se van a poder modificar o disolver organismos del Estado que no tengan que ver con las universidades públicas, con organismos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público y organismos que dependan de esta lista que mencioné. Con lo cual hay un cúmulo grande de organismos que se pueden modificar, pero en la ley base se agarraron y quedaron exentos los siguientes. Es una lista enorme, pero tenemos el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCA, ENACOM, ARN, CONAE, SENAE, CONIAU, CNB, INCUCAI, UIF, INTA. Estos en la versión de diputados, y luego en la versión de senadores se quedaron exentos incluso más organismos. Dentro de los que tenemos el INTI, BNDG, APN, SENASA, IA, CITEDEF, CITEFA, IGN, IMPRES, SMN, INA, SEGEMAR, INIDEP y CENARD. Sinceramente la mitad no tengo ni idea de lo que hacen, pero bueno. Bueno, esto es básicamente para dos cosas: para desburocratizar el Estado, o sea, quitar todas leyes y resoluciones que sacaban estos organismos, que básicamente sirven para regular la economía, cosa que el gobierno está en contra. Y segundo, para ahorrar dinero. Básicamente estos organismos por lo general gastan bastante dinero y de hecho suelen tener muchos empleados. Entonces bueno, la idea es que el gobierno no gaste más dinero en todo eso. Yendo al siguiente tema, tenemos las privatizaciones de empresas. En la ley bases original había 41 empresas para privatizar, pero luego en la versión de senadores quedaron solamente estas: Energía Argentina e Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Trenes Argentinos, Yacimiento Carbonífero Río Turbio y Nucleoeléctrica y Corredores Viales Sociedad Anónima. Y luego además en la versión de diputados teníamos estas empresas que los senadores quitaron: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. Sinceramente esto que hicieron los senadores no lo entiendo. ¿Para qué carajo querés la televisión pública argentina? O sea, ¿cuál es su función? ¿Para qué querés la radio? Aerolíneas Argentinas también es un desastre, es una máquina de perder plata. Bueno, muy probablemente esto sea por intereses, o sea, simplemente porque ellos reciben dinero de alguna manera de esas zonas. O por amiguismos, bueno, Argentina, qué sé yo. Después tenemos el siguiente tema y tal vez el más extenso, que son las modificaciones al empleo público. Bueno, hoy en día en el empleo público existe la situación de disponibilidad. O sea, básicamente si a un empleado público lo despiden, en caso de que surja una vacante, sí o sí lo tienen que contratar. O sea, es como si quedase en stand-by y en el momento en el que el Estado necesite un empleado, van a meter a este que acaban de despedir, privilegiándolo frente a otros empleados. Es como que le aseguran al empleado público que por más que lo despidan, después lo van a contratar. Bueno, ahora todos los que sean despedidos por modificaciones o supresiones de organismos, de
los organismos que hablábamos antes, en vez de tener las protecciones clásicas que existen en la ley de empleo público, que por supuesto son mucho mayores, van a ser directamente puestos en situación de disponibilidad por 12 meses. Y si no son contratados en esos 12 meses, directamente ya quedan desvinculados de la administración pública. O sea, básicamente de todos los organismos que disuelvan, toda la gente va a quedar en situación de disponibilidad. Y como básicamente no van a surgir vacantes en el Estado, o sea, porque básicamente durante este gobierno el Estado va a contratar cada vez menos, bueno, van a quedar en situación de disponibilidad 12 meses y luego muy probablemente, bueno, ya está, van a ser desvinculados. Igual de todos modos los tienen que indemnizar como siempre. Además, algo que no sucedía antes, y es que los empleados públicos que están en licencia ahora van a poder ser puestos en periodo de disponibilidad, mientras que antes no se podía. Si un empleado público estaba de licencia, simplemente no podías despedirlo, aunque esto solamente está en la versión de diputados. En la versión de senadores lo quitaron. También ahora ya no se va a requerir consentimiento del empleado para moverlo geográficamente. Recuerden que solamente estamos hablando de empleo público. Yo creo que esto lo hacen simplemente para poder mover geográficamente empleados que les sea incómodo y por ende terminen renunciando en vez de ser despedidos, con lo cual es simplemente una manera del Estado para despedir ahorrándose indemnizaciones. Después también hay un artículo que dice que las promociones en cargos de empleo público tienen que ser en base a aptitudes, méritos, etc. Pero que eso lo tenían que controlar y promocionar los sindicatos. Bueno, se quitó justamente esta parte de que deberían de controlarlo y promocionarlo los sindicatos. Luego, cuando un empleado público ya está en edad de jubilarse, el Estado te puede intimar para que te jubiles y te da un año para seguir trabajando y luego te jubilas. Bueno, ahora se quitó ese año de chapa que te daba el Estado para que puedas seguir trabajando. Ahora se prohíbe que los empleados públicos durante horario laboral realicen actividades relacionadas con campañas electorales o partidarias, lo cual yo no entiendo por qué carajo esto ya no estaba prohibido, pero bueno. Hoy en día para suspender un empleado público necesitabas que sí o sí falte más de 10 veces. Luego para imponer cesantías, o sea para rajar, también se necesitaba que sí o sí un empleado falte más de 10 veces, lo cual se bajó a 5 faltas, pero además ahora también se lo va a poder despedir si falta más de 3 veces seguidas, cuando antes era necesario que falte por lo menos más de 5 veces seguidas. O sea, un tipo podía faltar 5 veces seguidas y vos no podías despedirlo. Obviamente estamos hablando sin justificación, o sea, un chabón que de repente no viene una semana entera. Bueno, a esa persona no la podías despedir, necesitabas que falte 6 veces seguidas. Y también antes necesitabas que durante los últimos 10 años de trabajo tenga calificaciones insuficientes durante 4 años o 3 años consecutivos. O sea, podías tener a un tipo de 10 años, 4 laburando mal, o sea, prácticamente la mitad del tiempo y no lo podías despedir. Bueno, ahora eso se bajó a 3 años o 2 años consecutivos. Sigue siendo un montón. Esto en el sector privado no sucede, pero bueno. Imagínate rendir mal el 30% del tiempo. Luego se puede exonerar, o sea, despedir, cuando una persona pierde la residencia permanente, cuando antes era simplemente cuando perdías la ciudadanía. O sea, básicamente si alguien no vive en Argentina lo vas a poder despedir, mientras que antes por ese motivo no lo podías despedir. O sea, muy probablemente tenías trabajando para el Estado argentino a un montón de gente afuera del país y no podían ser despedidos por ese motivo. También otro cambio es que suponete que te mandaste una cagada y el Estado te tiene que apercibir. Bueno, antes si el Estado tardaba más de 6 meses en hacer esto, vencía, o sea, no te podía apercibir más. Ahora se extendió este plazo y puede tardar incluso hasta 1 año en apercibirte. Y además ahora a los trabajadores que hagan huelga, el descuento del salario que se le va a ser proporcional a las horas que no trabajaron. Los cambios en el empleo público la verdad que me parecen muy pequeños, o sea, el empleo público sigue estando súper protegido y si nos damos cuenta los pocos cambios que hay son todos recontra razonables. O sea, simplemente intenta normalizar un poco más la situación para que se parezca un poco más al sector privado. O sea, en el sector privado llegas a faltar 2, 3 días seguidos sin justificarte y te rajan a la mierda, sobre todo si es un trabajo un poco precario. En cambio acá podías faltar una semana entera sin decir nada, sin avisar nada y no te podían despedir, pero es una cosa de locos. Y por último tenemos los cambios en la obra pública. Primero que nada se le dan al Estado permisos para reducir incluso más la obra pública. También se permite que entreguen a empresas privadas obra pública sin terminar y luego las empresas van a cobrar por el uso de la obra. Y después si el Estado subsidia el uso, o sea que lo paga el Estado y vos no pagas nada, o si lo paga cada uno, eso ya es otro tema. Después otro artículo que está buenísimo que únicamente está disponible en la versión de la ley bases de diputados y es que el Poder Ejecutivo Nacional puede agarrar y delegar facultades y obligaciones de algunas obras públicas a las provincias. O sea que en algunos casos el Estado Nacional le puede dar las obras públicas a las provincias para que ellas se hagan cargo de financiarlas y también reciban los beneficios, lo cual me parece bien. Cuanto menos dinero gestione el Estado Nacional mejor. Para mí la idea es que todo el dinero lo gestionen las provincias, pero bueno, estamos muy lejos de eso. Ahora para contratar una empresa para hacer una obra pública, sí o sí se va a tener que hacer una licitación cuando antes no era obligatorio. Yo no lo puedo creer. O sea, una licitación es básicamente cuando vos agarrás y decís, no sé, quiero hacer un puente, y agarran y se ofrecen 3 empresas para hacer un puente y cada una te cobra distinto. Y esto sirve básicamente para darte cuenta si hay corrupción, porque básicamente si el político agarra y elige a la peor empresa y a la que cobra más caro, ya sabes que es porque se está llevando una coima. Normalmente tendría que elegir a la mejor empresa y la más barata. Bueno, antes este proceso de licitación no era obligatorio, yo no lo puedo creer. Y bueno, en general hay varios artículos más
normas que regulan básicamente los costos, las tarifas, cómo van renegociando el Estado y la empresa de obra pública a lo largo que va avanzando la obra. Bueno, ya acá es todo mucho más específico y no es tan importante. Entonces, como vemos, prácticamente no hay muchos cambios entre la versión de la ley de diputados y la ley de senadores. ¿Pero qué tiene que pasar para que se apruebe una versión u otra? Bueno, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Ahora se va a tratar la ley bases en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó en diputados y también se aprobó en senadores, pero se aprobaron versiones distintas. Con lo que ahora los diputados van a decidir qué versión se aprueba. Aunque de todos modos, en su estructura, la verdad que la ley es bastante parecida en todos los aspectos. Y por último, quería comentarles una noticia, y es que voy a estar subiendo videos en este canal que se llama Ecodeductiva. Básicamente voy a estar subiendo videos prácticamente idénticos a los que hago yo acá en mi canal. Es un canal que lo maneja Juan, que puede que algunos lo conozcan. Yo de hecho veía sus videos hace bastante tiempo. Y bueno, entonces si quieren verme incluso más, porque yo voy a seguir subiendo videos a este canal, pero también voy a subir videos a ese otro canal, pueden ir a suscribirse. Otra cosa que les quería decir es que a partir de ahora todos los viernes voy a estar en directo haciendo un resumen de la semana. Los directos estimo yo que van a durar entre 1 a 2 horas y van a ser a las 10 de la mañana. Así que si no querés perdértelo, bueno, te espero el viernes. Igual quedan subidos, con lo cual lo puedes ver otro día, o sea, no hace falta que lo veas en vivo. Aunque estaría buenísimo porque me puedes escribir en el chat y yo te respondo en vivo. Es la gracia. Así que bueno, ya por último, ultimísimo, como siempre les mando saludos. Obligatorio, yo no puedo